Muy buenos días. Mi nombre es Juan José López y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, Julio César Turbay Ayala. Voy a ser su presentador y en esta ocasión. Sea muy bienvenido a esta edición. Para empezar, Julio César Turbay Ayala fue un presidente colombiano que tuvo mucha incidencia política en Colombia. Por esto es tan reconocido, por tener una incidencia política en el fin del Frente Nacional, además de tener una época asignada por la crisis política, siendo uno de los primeros en los que las raíces del narcotráfico surgieron en su mandato, y además teniendo una serie de contradicciones políticas de los partidos más importantes en Colombia. Hola, muy buenos días, doctor Jerónimo. El día de hoy, precisamente, quiero que dialoguemos sobre el proceso que hubo detrás del Frente Nacional. ¿Cuáles fueron sus principales características y cómo fue su fin? El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos liberal y conservador en Colombia, que tenían como objetivo sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de Estado en 1953 pretendía perpetuarse en el poder. Este acuerdo estuvo vigente desde los años 1958 a 1974. Muy bien. Continuando con este tema, también quería hablar un poco sobre sus características. ¿Cuáles fueron sus principales características de este pacto político? Las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidencia durante 4 periodos constitucionales de gobierno de coalición, la distribución de los ministerios y la burocracia en las 3 ramas del poder público. El candidato presidencial era elegido por acuerdo bipartidista y la distribución igualitaria de los curules parlamentarios se mantuvo vigente hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del régimen del anterior mencionado Rojas. Muy cierto, después de todo esto surgieron algunos problemas, y en sí, ¿en qué marcó y a qué dio fin el Frente Nacional? El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia y generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos, que llevaron al inicio de un periodo de conflicto armado en el país como primera etapa del conflicto armado interno vigente en Colombia. Muchas gracias por estas palabras, doctor Jerónimo. Nos veremos en otra ocasión. Tendremos otro invitado muy especial, el licenciado en Historia Nicolás Lozano, que nos hablará sobre el auge del narcotráfico y su redundancia sobre el tema. Hola, licenciado, mucho gusto de tenerlo aquí en este programa. Hoy hablaremos sobre el narcotráfico y cómo se desarrolló en el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Juan Fernando. Durante su gobierno, el narcotráfico tuvo una rápida transformación y se empezó a hacer más evidente su impacto en la sociedad. Un año antes de asumir la presidencia, los capos de Medellín formaron lo que la DEA llamó en 1983 el Cartel de Medellín. La falta de acción de su gobierno permitió el crecimiento del tráfico de cocaína, influenciado por el fin de la llamada bonanza marimbera. Esta negligencia se dio por la obsesión del gobierno de erradicar la izquierda en Colombia, además de los sobornos recibidos por las autoridades y políticos. Excelente, licenciado. ¿Y usted qué cree que fue lo que llevó a Turbay a la persecución de los cultivos ilícitos? Lo que llevó a Turbay a tan graves circunstancias fueron las presiones ejercidas por el gobierno de Jimmy Carter y las acusaciones de complicidad con el narcotráfico. Realizaron la operación fulminante contra la bonanza marimbera el 14 de septiembre de 1979. Ambos gobiernos firmaron el primer tratado de extradición en Colombia. Fue ratificado a inicios de 1980, aunque no llevó la firma del presidente. Lo que llevó fue su invalidez en 1986. Muchas gracias, licenciado, por esta breve explicación sobre lo ocurrido en esta época sobre el auge del narcotráfico. Nos veremos en otra ocasión. Para cerrar este episodio tendremos un especialista, el doctor Mateo, que nos hablará sobre los grupos guerrilleros, la intensificación y la redundancia de este tema. Un gusto, doctor Mateo, de tenerlo en este programa. Hoy hablaremos sobre la intensificación de los grupos guerrilleros en la época del expresidente Julio César Turbay Ayala. Cuéntenos un poco sobre lo que pasó. La intensificación de los grupos guerrilleros comenzó en el año 79. El M-19 realizó el robo de armas del Cantón Norte en Bogotá y robaron aproximadamente 7.000 armas. Esta operación se bautizó como la Ballena Azul. Los guerrilleros alquilaron una vivienda cercana al batallón y durante varios meses hicieron huecos hasta las bodegas. El 31 de diciembre del 78 desocuparon las bodegas y dejaron grafitis en las paredes atribuyendo este hecho.
En 1920 el Ejército Nacional, en represalia, desarticuló las redes militares del M-19 y recuperó parte del arsenal perdido. Muy bien. Además, se dice que después de esto, el M-19 realiza la toma de la Embajada de la República Dominicana. Cuéntenos un poco sobre qué ocurrió ese día en ese acto. Pues en febrero de 1980 el M-19 realizó la toma de la Embajada de la República Dominicana y secuestró a 15 diplomáticos. 67 días después de esto, tras negociar con los rebeldes, viajaron a Cuba con algunos rehenes y los liberaron, dándole fin a la toma. Después se dijo que habían pagado a los secuestradores por liberar a los rehenes, pero el gobierno negó esto. Parte de la opinión pública manifestaban su aprobación a las propuestas del Acuerdo Nacional de los miembros del M-19 en la cárcel. El M-19 realizó la fallida invasión por la costa pacífica por una columna de 150 hombres, detenida por la Operación Córdoba. El M-19, el 11 de marzo del 81, se tomó Mocoa, Putumayo. Sí, y después de todo esto, ¿hubo un acuerdo de paz o qué fue lo que ocurrió? La Comisión Nacional de Paz continuó con sus labores y propuso una amnistía expedida por el decreto de la Ley 474 del 82. Recibió una nueva negativa como respuesta. De igual forma, se reorganizó el ELN, el EPL y el crecimiento de las FARC, que pasan de 6 frentes en el 78 a 27 en el 82, que realizan el ataque a Puerto Creo, en Meta, el 18 de agosto del 80. Este fue el primero en el que una unidad completa fue reducida. Muchas gracias, doctor Mateo, por la explicación de la intensificación de los grupos guerrilleros. Con esto damos fin a este programa. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias por ver. Además vamos a tener un invitado muy especial, Jorge Fabián Paniagua. Él fue un ciudadano de la ciudad de Medellín que habitó en las épocas donde se empezó a surgir el narcotráfico. Nos va a contar lo que vivió y cómo fue su experiencia viviendo en estas épocas. Hola, muy buenas noches, don Fabián. ¿Cómo ha estado? Para usted, ¿cómo fue vivir el inicio del narcotráfico en Colombia? El inicio del narcotráfico en Colombia me tocó vivirlo en carne propia, pues es natural decirle que yo soy raizal, nacido en Medellín el 10 de enero de 1944. O sea, esto quiere decir que soy paisano del señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narco más grande que ha tenido el país en los últimos años. Listo. ¿Han habido antecedentes como las bombas en las droguerías que lo hayan afectado a usted? Personalmente no me tocó vivir esa crueldad de varias bombas tiradas a varios edificios o varios centros comerciales, pero me tocó estar prácticamente juicioso en la casa en Medellín, cuidándome de posibles atentados que podrían estar haciendo este señor. ¿Su trabajo influyó en que hayan llegado amenazas de parte del narcotraficante? En ningún momento me tocó amenazas. Cuando yo empecé en el trabajo en un banco de la ciudad de Medellín, el Colombia, en el cual laboré varios tiempos, que me tocó siempre vivir los escabrosos momentos que estaban afectando el país con el principal cabecilla del arco del señor Pablo Emilio Escobar. Listo, muchas gracias, don Fabián. Debo agregar que me siento con mucha suerte, mucha satisfacción de que logré ser gerente del Banco de Colombia en varias ciudades del país, el último de los cuales fue esta ciudad de Tuluá, donde me encuentro complacido, máxime cuando mi nieto es raizal, criado en la misma parte donde yo laboré y con el cual me está esta pequeña entrevista.
Ok, para empezar hay que tener claro que en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que entró en conflicto con diversos actores sociales, excepto con los del sector público, se mantuvo la mano dura con la insurgencia armada, especialmente con el M-19. No se traza de una vía de solución en el conflicto generado y por el contrario, al finalizar el periodo pareció ampliarse por la conjugación de otros factores. El conflicto es diferido para el gobierno siguiente, que evidentemente lo asumió en forma muy abierta, por así decirlo, de una manera más extensa. Y en el primer año de administración, que tal parece haberse logrado una tal solución, los partidos tradicionales no aprovechan adecuadamente el periodo de desmonte del Frente Nacional. Pues, por un lado, las reglas del juego del sistema político pueden estar claras hacia el futuro. Lo que se evidenció, por otro lado, fue la división del Partido Liberal, con la pérdida del poder y la desmovilización de los partidos, en términos del liderazgo que se vislumbra quedará en manos de jefes regionales. Una de las cuales son consecuencias en este plano se verán con el discurrir de la década. En realidad, este periodo inicial de los años 80 deja plantados los elementos que se desarrollan claramente en los años posteriores. Es decir, el conflicto se expandiría y en esos múltiples actores los que ocuparán el primer plano del proceso político colombiano. Muchas gracias por estas palabras, doctor Jerónimo. Nos veré. Puta. Muy buenos días, mi nombre es José López y en esta ocasión voy a ser su presentador. Bienvenido a esta nueva edición. Vamos a hablar de un tema muy importante, Julio César Turbay Ayala, un presidente colombiano. Pues en febrero de 1980 el M-19 realizó la toma de la Embajada de la República Dominicana y secuestró 15 diplomáticos. Ay, ya cállate. Déjame grabar el video y te saco pues. Mami, llama a Balú, porfa. Un besito. Esta maricada se vuela. Un besito. No. Así. Este marica como me la para dar besos, hermano. No. Así como Sebastián. Mano. Enrolla. Ahí, jale para atrás, jale. Uy, ese hijo de puta, mano. Tiró el nylon. Mano, lo reventó. Mano. No, pero toca por acá. No, mano, aquí. El oso que las manos se llevó.